En un parque de diversiones, Alexandra, la hija del presidente, llega acompañada por agentes del servicio secreto. Le preguntan por su padre y ella susurra que pronto vendrá, asegurando que se encargará de eso. Dinky, el dueño del parque, le muestra las atracciones, incluyendo una en la que los pasajeros suben en una burbuja y giran a gran velocidad. Alexandra quiere probarla, pero antes de subir, toma la llave del mecanismo sin que Dinky lo note. Alexandra sube al juego, pero al no estar la llave, Dinky no puede bajarla. Todo era un plan para llamar la atención de su padre. Luego, ella sale de la burbuja y camina hacia el centro de la atracción. El servicio secreto, incapaz de alcanzarla, llama a los agentes Juni y Carmen, además de a Gary y Gertie, dos mini espías con tecnología más avanzada. Ambas parejas compiten por rescatarla. Cuando la alcanzan, Alexandra se niega a irse, esperando que su padre vaya por ella. Juni le promete que logrará que hablen si baja con él y le muestra su credencial de agente nivel 2. Alexandra confía en Juni y se prepara para bajar con él, pero antes le muestra el Transmooker, un objeto que tomó de la oficina de su padre. Al verlo, Gary se lo quita y le dice a Juni que baje primero a Alexandra, mientras él lleva el Transmooker, asegurando que es mejor para ambos. Juni baja a Alexandra y luego Gary, pero este último acusa a Alexandra de haber robado el Transmooker, metiéndola en problemas. Más tarde, en la casa de los Cortés, la familia se alista para un evento donde nombrarán al nuevo director de la OSS, con la esperanza de que sea Gregorio. Carmen, cansada de recibir misiones menores, se queja con su madre, diciendo que tanto ella como Juni están listos para desafíos más grandes. Ingrid le explica que hasta que suban de nivel, no pueden trabajar solos. Carmen le revela que ha aprendido a hackear información ultra secreta. Mientras tanto, Gregorio ayuda a Juni a arreglarse, con la ayuda de Ralph, su pequeño insecto robot. En el evento, Juni y Carmen se cruzan con Gary y Gertie. A Carmen le gusta Gary, pero Juni no lo soporta y ambos tienen un pique. Gary invita a Carmen a bailar, mientras Juni se acerca a Alexandra y bailan ballet juntos. De pronto, el padre de Alexandra toma el micrófono para agradecer a mini espías, y en especial a Gary y Gertie por salvar a su hija y recuperar el Transmooker. Juni se molesta porque él fue quien salvó a Alexandra. Luego anuncia al nuevo director de la OSS, Donagon, padre de Gary y Gertie. Donagon toma la palabra y asciende a sus hijos a agentes de nivel 1, lo que les da acceso a misiones importantes. Gregorio e Ingrid sospechan que algo no está bien. Donagon hace un brindis, pero las bebidas tienen somníferos y los adultos caen dormidos. Juni descubre que los meseros son hombres magna disfrazados, quienes roban el Transmooker. Antes de que escapen, los mini espías los rodean y se desata una pelea. El Transmooker cae al suelo y mientras Juni y Gary forcejean por tomarlo, termina de nuevo en manos de los hombres magna. De repente, una nave magnética atrae a todos los hombres magna y escapan. Los adultos despiertan y el presidente está furioso por la pérdida del Transmooker. Gary culpa a Juni y todos lo señalan. Juni entonces es despedido de la OSS. En casa, Carmen intenta animarlo y luego hackea el sistema para reinstalarlo como agente y ayudarlo a recuperar su reputación. Ordenan a Ralph, el robot de Juni, espiar a Gary y Gertie en la oficina de Donagon para descubrir detalles sobre la misión Ukata. Al encontrar la ubicación, una isla misteriosa, Carmen hackea el sistema para asignarse junto a Juni y desviar a Gary y Gertie. Antes de partir, el tío Machete les da nuevos dispositivos, incluida una banda elástica que le entrega a Carmen, asegurando que es el mejor aparato, aunque ella debe descubrir su función. Juni y Carmen llegan a la OSS, donde todos creen que Juni fue reinstalado. Mientras esperan su nave, Gary y Gertie aparecen mostrando su equipo de última tecnología. Gary revela que aplastó a Ralph, el robot de Juni. Finalmente, ambos equipos parten a sus respectivos destinos programados. Durante el viaje, Juni lamenta la destrucción de Ralph y le dice a Carmen que Gary no es buena persona. Carmen responde que tal vez pueda cambiarlo. Carmen revisa archivos secretos de la OSS y descubre imágenes de Donagon en la isla antes de ser director. Deciden contactar a Floop para más información. Floop los escucha con gusto y Carmen le pide hablar con Minion. Mientras Carmen habla con Minion, Juni deja un mensaje a la hija del presidente. Minion le cuenta a Carmen que Donagon fue el primero en conocer la tecnología del Transmooker y le advierte que es peligroso. Les recomienda buscar primero la isla y luego la isla hombre. De repente, su nave es desactivada, así que nadan hasta la isla, mientras Gary y Gertie caen en un desierto y aterrizan en excremento. En la OSS, Ingrid y Gregorio discuten porque ella quiere invitar a sus padres, pero él no, ya que nunca le dieron su bendición. Sin embargo, Ingrid ya lo hizo. Donagon interrumpe para informarles que Carmen y Juni fueron enviados por error a una misión y ahora están perdidos. Se ofrece a rescatarlos, pero Ingrid y Gregorio deciden hacerlo ellos. También les avisa que los padres de Ingrid han llegado. Mientras Gregorio e Ingrid se preparan, los abuelos quieren ayudar, pero Ingrid los rechaza y se va con Gregorio. Por otro lado, se revela que Donagon está detrás de todo. Llama al hombre magna, quien le dice que la isla hombre está bajo tierra. Donagon decide ir para allá. En la isla, Carmen y Juni descubren que sus dispositivos no funcionan y deben usar su ingenio. Mientras exploran, ven a un hombre magna volando en una tabla y se dan cuenta de que alguien tiene energía en la isla. Ahora deben averiguar quién y por qué. Mientras tanto, Gary y Gertie van a toda velocidad hacia Ukata y llegan a la costa. Carmen y Juni ven un volcán. Carmen quiere ir, pero Juni duda, hasta que escuchan un rugido y corren hacia él. En la cima, una criatura voladora golpea a Juni y lo hace caer. Carmen amarra una cuerda y salta
tras él, logrando sujetarlo, pero la cuerda se rompe. Ambos caen, pero un viento los mantiene flotando. Ahí conocen a Romero, el único humano en la isla. Romero, un experto en genética, les cuenta que buscaba un lugar aislado para sus experimentos. Quería crear mini zoológicos con animales en miniatura, pero un día mezcló probetas y surgieron nuevas especies. Un moscaballo, un pez gato, un mono araña y un ranatoro. Luego intentó hacerlos más grandes, pero el suero del crecimiento funcionó demasiado bien. Las criaturas se volvieron enormes y ahora está atrapado, ya que cree que intentan devorarlo. También les revela que creó el Transmooker, un dispositivo que oculta la isla. Cualquier aparato electrónico dentro de una milla se desactiva y los radares son desviados, dando la ilusión de que la isla no existe. Romero les muestra una miniatura de la isla con criaturas en versión pequeña. La ubicación de las miniaturas en el modelo indica dónde están las reales afuera, lo que le permite rastrearlas. De pronto, ven en la miniatura que Gary y Gertie están siendo perseguidos por un Slizard, una criatura con un cuerpo de lagarto y cabeza de serpiente. Aunque Juni no quiere, Carmen lo obliga a salir a ayudarlos. Logran rescatarlos y llevarlos con Romero. Cuando Romero descubre que son hijos de Donagon, revela que trabaja para él. Juni y Carmen le explican que Donagon no está interesado en sus criaturas, sino en el Transmooker, y que ahora que es el director de la OSS, tiene el poder de quitárselo. Juni le dice a Gary que el Transmooker que le quitó a la hija del presidente era solo un prototipo y que el real está en la isla. Es tan poderoso que puede apagar toda la tecnología del mundo. Gary y Gertie se niegan a creer que su padre sea capaz de algo así. Gary menciona que el manual de espías dice que no deben confiar en nadie ni formar lazos con familia o amigos, y se marcha junto a su hermana. Carmen admite que Gary tiene razón en parte, lo que molesta a Juni, quien le reclama que nunca está de su lado. Ella responde que ser espía implica lo que Gary dice, pero Juni dice que entonces no le gusta ser espía. Carmen le dice que renuncie y Juni asegura que eso es exactamente lo que hará. En esta segunda película vuelve a aparecer el famoso manual de espías, ese conjunto de reglas estrictas que en la primera entrega los niños seguían sin cuestionar. Este manual para mí representa un camino ya trazado, un conjunto de expectativas sobre cómo deben comportarse, qué deben hacer. En esta secuela vemos que Gary lo sigue al pie de la letra, convencido de que ser un buen espía significa desconfiar de todos y evitar cualquier lazo emocional, incluso con su familia y amigos. Carmen, aunque un poco más crítica, también parece aceptar esas normas sin pensarlo demasiado. Pero Juni no. Juni ha empezado a cuestionar ese manual. Se empieza a preguntar si realmente tiene sentido vivir bajo esas reglas, si de verdad un espía no debe confiar en nadie o si es necesario renunciar a las relaciones con los demás. Y poco a poco parece que empieza a darse cuenta de que esas reglas simplemente no encajan con quien él es. Este momento me parece una gran metáfora del crecimiento y la madurez. Cuando somos niños, nuestra vida suele estar trazada por otros. Nuestros padres, la escuela, la sociedad nos dicen qué hacer, qué está bien, qué está mal, en qué deberíamos convertirnos. Como el manual de los espías, hay reglas implícitas que seguimos sin cuestionar porque aún estamos aprendiendo a movernos en el mundo. Pero llega un punto en la vida en el que nos empezamos a preguntar si esto realmente tiene sentido para nosotros, si esto es lo que queremos, si estamos siguiendo este camino porque es lo correcto o simplemente porque es lo que se espera de nosotros. Y parece que Juni ha llegado a este punto. Su cuestionamiento del manual es su forma de romper con las expectativas ajenas y empezar a forjar su propio camino. No significa que las reglas nos sirvan o que la estructura sea mala, pero sí nos recuerda que no todo lo que nos enseñaron es inamovible. A lo largo de la vida nos dicen que hay ciertas reglas que debemos seguir, que hay una manera correcta de hacer las cosas, que el éxito significa ajustarnos a lo que otros esperan de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando esas reglas no nos hacen sentido? Cuando lo que nos dicen que debemos ser no encaja con lo que realmente somos. Juni nos muestra que está bien cuestionar esas expectativas, que no hay nada de malo en decir que esto no es para mí, en tomar un rumbo diferente, en construir nuestro propio camino en lugar de seguir uno que alguien más trazó. Mientras tanto, Ingrid y Gregorio van a rumbo a la isla y descubren que los abuelos se colaron en la nave para ayudar a recuperar a sus nietos. Siguen su ubicación gracias a unos dientes rastreadores que Gregorio les puso en caso de que se perdieran. En la isla, Carmen cree que si Donagon está en camino, deben destruir el Transmooker. Romero le advierte que el dispositivo está al otro lado de la isla y llegar hasta ahí es peligroso con tantos monstruos sueltos. Juni no los ve como monstruos, piensa que solo quieren estar con él porque siempre se esconde en el volcán. Romero no está de acuerdo y cree que solo lo devorarían, pero Juni insiste en que debe demostrar quién manda. Romero les dice que primero deben caer en un pozo. Carmen y Juni usan una tabla imán para volar hasta allá, mientras Gary y Gertie los siguen. En el camino, dos Slizards los atacan y deben saltar. Mientras tanto, Alexandra recibe el mensaje de Juni, donde le recomienda decirle a su padre que abran las líneas de comunicación antes de que sea demasiado tarde. En la isla, Carmen le dice a Juni que se quite los dientes rastreadores. Sospecha que todo es una trampa de Donagon para atraer a su familia, destruir la isla y evitar que lo detengan. Si sus padres los encuentran, Donagon gana. Por eso, los niños destruyen los rastreadores. La familia ha perdido la ubicación de los niños, pero el abuelo puso un rastreador en el collar de Juni y logran ubicarlos nuevamente. Me gusta cómo cada miembro de la familia parece jugar un papel importante en la resolución del conflicto, a pesar de
de que al principio algunos querían hacerlo solos. Y esto nos deja un gran mensaje. Apoyarnos en los demás no nos hace menos capaces, sino más fuertes. Y creo que es una lección especialmente relevante hoy en día, en una época que exalta el individualismo extremo, donde nos hacen creer que absolutamente todo depende de nosotros. A veces nos hacen creer que pedir ayuda es sinónimo de debilidad, que ser fuerte significa poder con todo solo, no necesitar a nadie, demostrar que somos autosuficientes. Pero no hay nada más alejado de la naturaleza humana que la idea de que puedes con todo sin ayuda. De entrada, si estás viendo este video es porque alguien se hizo cargo de ti cuando naciste. Desde el principio, tanto Juni y Carmen como sus padres actúan como si no necesitaran ayuda. Los chicos querían encargarse de misiones más grandes por su cuenta y Gregorio e Ingrid insistieron en rescatar a sus hijos sin la intervención de los abuelos. Pero a lo largo de su aventura empiezan a darse cuenta de que por muy hábiles o inteligentes que sean, no pueden hacerlo todo solos. Si Ingrid y Gregorio no hubieran aceptado la ayuda de los abuelos, nunca habrían podido rastrear a Juni y Carmen. Si los hermanos no hubieran trabajado juntos, no habrían llegado tan lejos en la isla. Y si Ingrid y Gregorio no hubieran decidido ir ellos mismos por sus hijos, la familia nunca habría llegado a la isla y los niños habrían quedado vulnerables. Al final, lo que parece que salvará el día es que han decidido confiar unos en otros y se han apoyado. Y lo mismo pasa en la vida real. Creemos que tenemos que ser independientes todo el tiempo, que admitir que necesitamos apoyo es un signo de fracaso. Pero ¿alguien realmente logra grandes cosas sin el apoyo de otros? A veces necesitamos recordarnos que hay personas dispuestas a tendernos la mano y que aceptar ayuda no significa que no seamos capaces. Ser fuertes no es cargar con todo el peso solos, sino saber cuándo compartirlo. En la isla, los niños descubren el pozo y entran a una cueva submarina, donde no pueden hablar, pero escuchan los pensamientos del otro. Allí encuentran un tesoro y unos esqueletos. Carmen advierte a Juni que no tome nada porque la tierra está maldita, pero él ve a unos esqueletos peleando por un collar y cree que debe ser valioso, así que lo toma a escondidas, provocando que los esqueletos cobren vida. Afuera, los esqueletos acorralan a Carmen. Juni toma una espada y pelea con ellos, pero un cipuerco lleva a Carmen. Antes de ser atacado, Juni les devuelve el collar y se disculpa, haciendo que los esqueletos se vayan. El cipuerco deja a Carmen en su nido, donde encuentra a Gertie. Ella le revela que Gary busca a Juni, que aplastó a Ralph a propósito y ahora quiere hacer lo mismo con su hermano. Carmen le pregunta si apoyaría a su padre si estuviera detrás de todo o haría lo correcto. Gertie duda, pero Carmen le dice que cuando llegue el momento lo sabrá. Deciden saltar del nido juntas. Mientras tanto, Juni hace amistad con un mono araña cuando Gary llega montando una Slizard. Juni se sube al mono araña y pelean. La Slizard destruye una estructura, pero el mono araña empuja a Juni para salvarlo. Gary está por atacar a Juni, pero Carmen llega a tiempo y le da una patada. Luego, el mono araña lanza su telaraña y somete a la Slizard. Gary le dice a Carmen que no quiere lastimarla, pero ella lo llama mentiroso y presumido y le da un golpe en la nariz. Luego va con Juni y le dice que ahora está de su lado. Juni le agradece. Juni y Carmen llegan a la torre donde está el Transmooker, pero un campo eléctrico lo protege. En ese momento aparecen Gertie, Gary y Donagon con Romero capturado. Romero les dice que deben unir los 3 interruptores. Con la pulsera elástica de Machete, los hermanos lo logran y el campo se desactiva. Donagon exige el Transmooker y amenaza a Carmen, pero ella lo lanza al cipuerco para que se lo lleve. Donagon le pregunta dónde fue y Gertie, ignorando a Carmen, le dice que al nido. Donagon y sus hijos van tras él, pero Juni y Carmen usan sus dispositivos ahora que el campo está desactivado y llegan primero. Mientras tanto, Romero es rodeado por sus criaturas y cree que lo atacarán, pero en realidad solo quieren estar con él, como había dicho Juni. Juni y Carmen van a la playa para escapar y ahí encuentran a su familia, pero Donagon, sus hijos y los hombres magna los alcanzan. También llega el tío Félix, quien se unió a Donagon por miedo. Les quitan el Transmooker y Donagon ordena a Gertie reprogramarlo para eliminar a los Cortés. Donagon está a punto de usar el dispositivo, pero Gregorio lo ataca y ambos pelean torpemente. Donagon logra derribarlo y se dispone a usar el Transmooker contra los abuelos, pero Gregorio se interpone para protegerlos. Sin embargo, el Transmooker se descompone porque Gertie así lo reprogramó. Ella le guiña el ojo a Carmen. Gertie se encontraba en un dilema: obedecer a su padre y jefe o hacer lo correcto. Y en el momento decisivo, en lugar de seguir ciegamente sus órdenes, decidió sabotear el dispositivo. Y este momento me hace pensar en cómo desde pequeños nos enseñan que debemos obedecer a la autoridad casi sin cuestionarla. Ya sean nuestros padres, maestros, jefes o cualquier figura con más poder que nosotros, la norma suele ser que hay que hacer lo que dicen porque saben más, porque tienen experiencia, porque simplemente es nuestro deber. Y muchas veces sí, seguir las reglas es necesario para que todo funcione. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad se equivoca? Cuando quien se supone que debe dar el ejemplo usa su poder para dañar a otros. Ahí creo que entra el verdadero dilema. Y la decisión de Gertie de desafiar a su padre y hacer lo que en el fondo sabía que era correcto sirve para recordarnos que hay momentos en la vida en los que desafiar a la autoridad es una necesidad. El respeto no debe ser ciego. No debemos seguir a alguien solo porque tiene un título, un uniforme o un puesto importante. Y no se trata de rebelarse por el simple hecho de desobedecer, sino
sino de reconocer que hay momentos en los que un no es lo más justo. No debemos temer cuestionar las reglas cuando se usan para hacer daño. Los abuelos le preguntan a Gregorio por qué los protegió y él responde que son su familia. Ellos le dicen que ningún hombre es lo suficientemente bueno para su hija, pero Gregorio está cerca. El presidente llega con su hija Alexandra, quien revoca los privilegios de Gary, despide a Donegan y nombra a Gregorio nuevo director de la OSS. También asciende a Juni, pero él decide dejar la agencia. Ha visto lo que implica ser un buen espía y cree que puede hacer más bien simplemente siendo una mejor persona. Así como Juni entendió que no tenía que ser espía para hacer el bien, nosotros también podemos darnos cuenta de que no necesitamos encajar en las expectativas de los demás para encontrar nuestro propio valor. La vida no se trata de seguir un manual, sino de escribir nuestra propia historia. Uno de los mensajes centrales que noto tanto en la primera película como en esta segunda parte es el de soltar viejos resentimientos para poder fortalecer la unión familiar. Y en la primera película vimos cómo Gregorio y Machete tenían una relación distante por rencores del pasado. Machete guardaba resentimiento hacia su hermano y decidió alejarse, pero al final lograron dejar atrás el pasado y reconciliarse. Y en esta secuela vimos algo similar con Gregorio y sus suegros. Los abuelos no estaban contentos con Gregorio y él tampoco parecía interesado en acercarse. No lo consideraban lo suficientemente bueno para su hija, y Gregorio, por su parte, no había olvidado que nunca tuvo su bendición y había estado cargando con ese resentimiento todos estos años. Y como suele pasar en muchas familias, ese orgullo y esa falta de comunicación habían creado una brecha que los mantenía separados. Pero cuando las cosas se complicaron, cuando de verdad necesitaban estar unidos, el resentimiento ya no importó. A veces el rencor que guardamos solo nos estorba, no nos hace más fuertes ni nos protege, solo nos mantiene atrapados en un conflicto que muchas veces ya no tiene sentido. Ahora, esto no significa que siempre tengamos que mantener lazos familiares a toda costa. Nadie está obligado a mantener un vínculo con alguien que lo maltrata o que lo hace sentir menos. Hay relaciones familiares que son nocivas y que es mejor cortar por el bienestar propio, pero hay otras en las que el orgullo y los malentendidos nos separan innecesariamente. A veces cargamos con resentimientos que con el tiempo ya ni siquiera tienen tanto peso, pero seguimos alimentándolos por costumbre, por no querer ser los primeros en ceder. Y a través de esta segunda parte podemos ver que hay momentos en los que vale la pena hacer las paces. Que si realmente no ha habido daño ni maltrato, si la distancia se debe solo a rencores del pasado, quizás sea momento de preguntarnos si vale la pena seguir sosteniéndolos. Quizás nos demos cuenta que, al igual que Gregorio, lo que nos mantenía separados nunca fue tan importante como lo que nos une. Juni ahora es detective privado, resolviendo casos pequeños como rescatar gatos y encontrar juguetes perdidos. La OSS lo ha estado llamando, pero él los ignora. Ahora tiene sus propias misiones. En casa, Gertie lo visita y le pregunta por sus padres. Juni explica que están en una misión y que él decidió no seguir el negocio familiar. Tampoco ha visto a Carmen desde Navidad. Gertie lo anima a volver a la OSS, pero Juni insiste en que la única tribu que importa es la familia. Gertie le recuerda que todo el mundo es su familia, pero Juni no lo entiende. Cuando Gertie se va, Juni recibe una llamada de Devlin, el presidente del país y ex líder de la OSS. Juni le dice que nada lo hará regresar, hasta que Devlin revela que Carmen ha desaparecido. Juni acepta ir a la OSS, donde se encuentra con Donegan, quien ahora se ha reformado gracias a su esposa Francesca. Francesca le muestra a Juni el videojuego Game Over, el juego de realidad virtual más avanzado de la historia, que está a punto de salir al público. Fue creado por el misterioso Toy Maker, pero ella le advierte que es una trampa. Le explica que, una vez que los niños terminen el juego, sus mentes quedarán bajo el control de Toy Maker, quien planea esclavizarlos para asegurarse el dominio del futuro del mundo. Carmen fue enviada al juego para cerrarlo, pero desapareció. No físicamente, su cuerpo sigue en el edificio, pero su mente está atrapada en el juego. Juni no entiende por qué entró sin apoyo, y Francesca le dice que el único apoyo que quería no respondió: él. Francesca le encarga a Juni encontrar a Carmen y ayudarla a cerrar el juego en 12 horas sin liberar al Toy Maker. Este odia a la OSS por haberlo encerrado en el ciberespacio, aunque nadie sabe exactamente por qué. Juni acepta la misión. Mientras lo preparan, Donegan le indica que comenzará en el nivel 1, debe buscar a Carmen en el nivel 4 y llegar al nivel 5 para cerrar el juego. Si fallan, ambos quedarán atrapados y Toy Maker tomará el control del mundo. He podido detectar un patrón que se ha repetido durante toda la saga de mini espías, que es que los villanos no permanecen como tales. Aquí parece que el mal nunca es una condena definitiva, ni los antagonistas están destinados a ser derrotados y descartados. En cambio, la saga parece plantear la esperanzadora posibilidad de redención, de segundas oportunidades, pero siempre con reparación. Desde la primera
película lo vimos con Floop. Fue introducido como el villano principal, pero pronto descubrimos que no era un hombre cruel, sino alguien que tomó decisiones equivocadas en su intento por crear un exitoso programa infantil. Pero cuando se dio cuenta del daño que había causado, enmendó sus errores y se convirtió en un aliado de los niños. Minion también tuvo su propio arco de redención. En la primera parte estaba completamente alineado con los planes malévolos, pero en la segunda vimos que decidió corregir sus errores e incluso llegó a asistir a Carmen con información sobre la isla, demostrando que su cambio era genuino. Este patrón también se vio con Donagon y Gertie. Gertie fue la primera en cambiar cuando decidió sabotear el Transmooker, y ahora en la tercera parte vemos a Donagon reformado. Quedaría por ver si Gary también experimentó un cambio y si los villanos de esta tercera entrega siguen el mismo patrón de redención. Juni entra al juego con unos lentes especiales y aparece en un mundo digital, donde tiene un contador de vidas que disminuye si recibe daño. Ahí conoce a Francis, Arnold y Rez, verificadores del juego. Les explica que es un exagente de la OSS y que necesita llegar al nivel 5. Juni pregunta cómo avanzar al nivel 2 y Rez le señala un blanco, diciéndole que al golpearlo rebotará hasta la luna, donde se encuentra el siguiente nivel. Sin embargo, es una trampa para deshacerse de él. Al aterrizar en la luna, pierde una vida. En ese momento recibe un mensaje de la OSS. Francesca le informa que puede elegir a un familiar del exterior para ayudarlo en su misión. Juni elige a su abuelo, quien aparece de inmediato en el juego junto a él. El abuelo le confiesa a Juni que ha intentado atrapar a Toymaker por 30 años y que no debió traerlo ahí. Juni le explica que necesitaba su ayuda para encontrar a Carmen y cerrar el juego. De pronto, el abuelo toma un poder llamado piernotas, lo que le permite caminar de nuevo. Luego se distrae con una mariposa y le dice a Juni que lo alcanzará después. Juni sigue solo y llega a una arena donde se celebran las batallas de Robocon. Lo obligan a ponerse un traje de batalla y enfrentarse a Dimitra. Ella gana el primer round fácilmente, pero Juni logra recuperarse y vence. Como recompensa, se queda con el traje y es enviado al nivel 2. Ahí se cruza con Francis, Arnold y Rez, quienes al ver su traje creen que es el sujeto del póster. Según el manual, esa persona los guiará por el nivel imposible de ganar, el 5. Rez duda, así que deciden probarlo en la mega carrera, la más rápida y peligrosa. Si gana, podrá quedarse con ellos, pero si no, Arnold lo destrozará. Juni insiste en que no es el sujeto, pero igual lo obligan a competir. Durante la carrera, intentan sabotearlo y lo dejan sin auto, pero su abuelo aparece y lo ayuda a continuar. Finalmente, Juni gana. Francis, Arnold y Rez lo aceptan como el sujeto, pero solo cuando Dimitra lo reconoce, Juni lo admite, lo que desata la celebración. El abuelo lo felicita y le dice que con la ayuda de los chicos podrán llegar más rápido al nivel 4 y encontrar a Carmen y Toymaker. Juni le recuerda que no deben acercarse a Toymaker, pero el abuelo responde que no sigue las reglas de la OSS. Juni motiva a los chicos a trabajar juntos para ganar y les pide que lo lleven al nivel 4. De repente aparecen los programadores, ya que alguien está haciendo trampa. Si los atrapan, los regresarán al nivel 1. Asustados, todos se dispersan, dejando a Juni con Dimitra. Ella le dice que sabe que no es el sujeto porque ha visto al verdadero y le muestra un mapa ilegal del juego. Juni duda, pero ella insiste en que lo usen para encontrar a su hermana. Justo en ese momento aparecen dos programadores quienes empiezan a quitarle vidas a Juni, pero antes de que lo envíen al nivel 1, el abuelo los hace huir. Juni se queda con 4 vidas, pero Toymaker, interesado en que siga adelante, le envía un paquete de vida. En lugar de usarlo para sí mismo, Juni se lo da a Dimitra por el daño que le causó en el Robocon. Los chicos llegan al nivel 3. Juni le pregunta a Arnold por qué juega y él le confiesa que entró para ganar el premio del 5º nivel porque su familia es pobre. De repente, la voz de Toymaker les pide elegir a su mejor jugador y todos escogen a Juni. Luego deben elegir al más fuerte y eligen a Arnold. Ambos son separados en plataformas y la voz les dice que deben enfrentarse. El ganador avanzará al 4º nivel, mientras que el perdedor será expulsado del juego para siempre. Los chicos pelean y Arnold domina con facilidad, golpeando repetidamente a Juni y quitándole vidas. Justo cuando está por eliminar su última media vida, la voz del juego interrumpe y anuncia que Juni ha sido relevado por Dimitra, quien toma su lugar. Antes de pelear, ella le grita a Juni que debe encontrar a su hermana. Arnold vence rápidamente a Dimitra, dejándola fuera del juego. Pero, extrañamente, Toymaker decide que la traerá de vuelta. El grupo entra al nivel 4, donde Juni finalmente se reencuentra con su hermana. Carmen le reclama por llevar al abuelo, ya que Toymaker fue quien lo dejó en silla de ruedas hace 30 años. Ella teme que si el abuelo busca venganza, Toymaker escapará. Juni insiste en que deben convencerlo de que la venganza no es la solución. Con esta nueva información podemos entender mejor el conflicto del abuelo. Durante años ha cargado con la herida de la traición y la pérdida de su capacidad para caminar, quedando atrapado en el peso del rencor. A simple vista, parece que su único objetivo es encontrarse cara a cara con Toymaker para vengarse. Y para comprender mejor la lucha del abuelo entre el perdón y la venganza, es importante explicar algunas cosas sobre el primero. Perdonar no es aceptar o tolerar la ofensa, ni eliminar la rabia por el daño sufrido. No significa olvidar, justificar, condonar, negar o excusar lo que pasó. En esencia, el perdón implica que la víctima renuncie al derecho de venganza, a la necesidad de que el agresor pague por lo que hizo. Es un acto en el que una vez saldada esa deuda emocional, el
agresor queda libre de cualquier obligación moral hacia su víctima. Para muchas personas, esto resulta impensable. A veces la identidad de la víctima queda tan ligada al daño sufrido que perdonar puede sentirse como una renuncia al poder que esa condición les otorga. Aún así, el perdón tiene un efecto profundamente liberador. Permite soltar las cadenas del pasado y romper con el ciclo del resentimiento, ese que nos mantiene atrapados en un estado de inmovilidad, repitiendo el daño una y otra vez en nuestra mente. Nos da la oportunidad de liberar el presente y el futuro del peso de lo que ya pasó. Pero lo curioso del perdón es que no se puede forzar. Aparece de forma espontánea, sin aviso. No basta con decir voy a perdonar para que el resentimiento desaparezca. Por más que se quiera, el perdón no se puede imponer ni exigir. En la práctica clínica se observa con frecuencia que el perdón surge de manera repentina después de un largo proceso de elaboración interna. Más que una decisión puntual, es una disposición, una actitud que se va gestando con el tiempo. Perdonar es solo la conclusión de un proceso, si es que se llega a él. Por ahora no sabemos con certeza qué pasa por la mente del abuelo. Tendremos que esperar y ver si, cuando se enfrenta a Toymaker, logra llegar a ese punto de perdón o si, en cambio, está aferrado a la idea de venganza. Siguiendo el mapa ilegal de Dimitra, que indica que la entrada al nivel 5 está en la montaña de lava, deciden dirigirse allí. Lo que no saben es que Toymaker les dio el mapa para llevarlos a su guarida. Para cruzar la lava usan piedras como tablas y las surfean. En la OSS, Francesca y Donagon descubren que el abuelo y Toymaker eran camaradas antes de volverse enemigos. Al notar que el abuelo busca venganza, temen que esto libera a Toymaker. Para evitarlo, intentan hundir a los chicos en la lava para finalizar el juego y evacuar a los jugadores. Un monstruo los arrastra al fondo, pero la lava resulta ser fría y encuentran un pasadizo. Se reagrupan, excepto el abuelo, que se ha separado. En privado, Francis le revela a Rez que el manual menciona la existencia de un impostor en el juego, alguien que guía a los jugadores a un camino sin salida. Sospecha que Juni es el impostor y sugiere deshacerse de él y Carmen para evitar la derrota. Carmen advierte que en 5 minutos millones de jugadores entrarán al nivel 5, donde Toymaker tomará control de sus mentes. Rez, Francis y Arnold dudan de Juni y mientras discuten aparece el verdadero sujeto, quien les dice que deben vencer el nivel invencible para llegar a la gran recompensa. El sujeto abre la puerta, pero rápidamente es electrocutado y pierde todas sus vidas. Rez le dice a Juni que él es el sujeto y debe sacarlos de ahí. Dimitra reaparece y le dice a Juni que encontró un interruptor para apagar el juego y un portal de salida. Carmen pregunta quién es ella y Dimitra responde que es su novia. Juni explica que ella le dio el mapa, pero Carmen le revela que Dimitra no es real y es la impostora que hace el nivel invencible. Dimitra se disculpa diciendo que está en su programación y Juni queda devastado. Entonces aparece una grabación de Toymaker anunciando que han llegado al final, pero su recompensa es quedarse atrapados. Surgen unos enormes robots. El abuelo abre una puerta con el portal y les dice a los niños que escapen, asegurando que ya apagó el juego. Para redimirse, Dimitra se queda atrás para mantener la puerta abierta mientras todos huyen. Rez, Francis y Arnold agradecen a Juni y cruzan el portal. Carmen también se va. Juni elogia a su abuelo por todo lo que hizo en el juego, pero el abuelo dice que no quiere volver. Aquí puede caminar y se siente fuerte. Juni le dice que también es un héroe en el mundo real. El abuelo acepta regresar solos y Juni le promete que no lo verá diferente en su silla de ruedas. Juni lo promete y juntos cruzan el portal. La OSS los recibe con aplausos. Donagon les pregunta cómo apagaron el juego y Juni dice que fue el abuelo. Sin embargo, el abuelo revela que el interruptor en realidad liberó a Toymaker. Explica que la única forma de detener el juego es venciendo a Toymaker. Juni le dice que la venganza no resuelve nada, pero el abuelo le pide que confíe en él. Toymaker contacta a la OSS y explica que solo quería corregir sus errores y crear un mundo donde todos tuvieran una segunda oportunidad. Pero ahora deben pasar al siguiente nivel. De repente, la tierra tiembla. Juni y Carmen salen a la calle, se ponen los anteojos y ven que el juego de Toymaker ha invadido el mundo real. Enormes robots acechan la ciudad. Saben que solo hay una solución: reunir a la familia Cortés. Gregorio, Ingrid, Machete y la abuela llegan y combaten a los robots, pero no es suficiente. Entonces Juni recuerda las palabras de Gertie: todos son tu familia. Decide llamar a todos. Flub, Minion, los Roboniños, Dinky, Romero, Gary y Gertie se unen a la lucha y derrotan a los robots, excepto al de Toymaker. El abuelo se lanza y entra en la cabeza del robot, donde se enfrenta a Toymaker. Él le dice que nada puede detenerlo, pero el abuelo responde que solo él mismo puede hacerlo. Le recuerda cómo su traición a la agencia y a sus colegas le costó perder sus piernas, momentos importantes de su vida, y lo llevó a la oscuridad. Pero también le dio humildad, entendimiento y espiritualidad. El abuelo revela que Toymaker ha vivido temiéndolo, cuando en realidad solo quería encontrarlo para perdonarlo. Pero la verdadera pregunta es si Toymaker puede perdonarse a sí mismo. Toymaker reflexiona, jala la palanca y termina el juego.
Resultó que el abuelo no buscaba venganza, sino la oportunidad de perdonar a Toymaker y finalmente dejar atrás ese capítulo de su vida. Sin embargo, como mencioné antes, el perdón no pudo haber ocurrido en ese preciso instante. No fue una decisión repentina, sino la culminación de un proceso interno que había comenzado mucho antes. Aunque el perdón no puede imponerse, hay ciertos factores que pueden facilitar su aparición. Se ha visto que cuando el agresor reconoce el daño que ha causado y muestra arrepentimiento, esto ayuda a la víctima a liberarse de sentimientos de ira y dolor. Lo que se espera del ofensor es que acepte su responsabilidad, reconozca que obró mal, pida perdón y ofrezca algún tipo de reparación. Cuando esto no ocurre, el trauma suele intensificarse, lo que hace que sea mucho más difícil desprenderse del resentimiento. La víctima necesita sentir que su dolor es validado y comprendido, que alguien empatice con lo que ha vivido. En la película, Toymaker nunca dijo explícitamente que lo sentía, pero dejó señales de que su intención con el videojuego era una forma de corregir su error y redimirse. Él mismo declaró que quería dar una segunda oportunidad a todos, y dentro del juego incluso le dio piernas al abuelo, lo que podría interpretarse como un intento de compensar su error. El abuelo entendió por qué Toymaker había creado el juego, y esas señales de arrepentimiento y deseo de reparación le permitieron abrirse al proceso del perdón. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, sucedió ese momento espontáneo que lo liberó del peso que lo ataba al pasado. Sin embargo, aunque el abuelo logró soltar su resentimiento, eso no significó que Toymaker estuviera libre de su propio tormento. Una cosa es que alguien más te perdone y otra muy distinta es perdonarte a ti mismo. Y ahí es donde Toymaker enfrentó su verdadera prueba, decidir si seguiría atrapado en sus errores y su culpa o si estaba listo para dejarlos atrás. Y finalmente jaló la palanca y destruyó el videojuego. Fue un acto simbólico. Al borrar su creación, estaba dejando atrás su error. Fue su manera de aceptar la responsabilidad de sus acciones y al mismo tiempo de permitirse avanzar. Sí, el abuelo necesitaba liberarse del peso del resentimiento, pero Toymaker también necesitaba reconocerse a sí mismo como alguien capaz de cambiar. Solo cuando ambos lograron soltar sus respectivas cargas, la historia pudo llegar a su cierre. El perdón, entonces, no es una solución instantánea ni una simple cuestión de voluntad. Es el resultado de un proceso interno complejo. E igual de importante es reconocer que, aunque el perdón de otros puede ayudar, al final cada persona debe decidir si está lista para iniciar el proceso de perdonarse a sí misma. Y para cerrar mis reflexiones, también vimos que el patrón de redención de los villanos que mencioné antes se mantuvo en esta tercera película. Dimitra tuvo su momento de redención cuando eligió sacrificarse para ayudar a los chicos a escapar, y Toymaker, por su parte, también obtuvo su segunda oportunidad cuando tomó la decisión de poner fin al juego. La saga entera está construida sobre la idea de que nadie está definido por sus errores para siempre. A diferencia de muchas historias, aquí a los villanos se les ofrece la posibilidad de cambiar. Y no solo cambiar, sino demostrar su transformación a través de la reparación. Las segundas oportunidades no son absoluciones gratuitas. Redimirse implica actuar, asumir las consecuencias y demostrar con hechos que el cambio es real. En muchas ocasiones podemos caer en la creencia de que nuestros errores nos definen, pero la verdad es que somos más que nuestras fallas. La esencia humana no es estática, sino dinámica. La vida no es una línea recta e inamovible. Nos equivocamos, fallamos, tomamos decisiones erróneas, pero eso no significa que estemos condenados a vivir con esas mismas etiquetas para siempre. Mientras haya vida, hay posibilidad de enmendar, de reparar, de crecer. Y eso es lo que para mí hace que esta saga tenga un gran mensaje que resuena con cualquiera. Nunca es demasiado tarde para ser mejor.